Y en el mundo y en Estados Unidos, máxima tensión después de una segunda persona que muere en manos de la policía migratoria, del famoso ICE en Estados Unidos. Esto fue en Minnesota, que ha provocado ya una ola de protestas y la verdad es que máxima tensión en Estados Unidos y en Minnesota. De todo eso vamos a hablar con Pablo Cuella, nuestro editor internacional. Pablo, ¿qué tal? Hola, Connie, ¿cómo estás? Sí, mira, Oye, está súper complicado. Totalmente, y pese al frío que está azotando esa zona de Estados Unidos, ahí en la ciudad de Minneapolis, el estado de Minnesota, el calor de las protestas y del ambiente ha ido creciendo debido a la indignación de muchas personas por esta segunda muerte a manos de los agentes fronterizos. 2 estadounidenses que han muerto en distintos operativos y en medio de protestas ciudadanas por el malestar de estas redadas que se están realizando en el país y principalmente en esta zona contra aquellos migrantes indocumentados. Una de las políticas principales de Donald Trump cuando llega al gobierno es sacar a la gran parte de los 11 millones de migrantes que no tienen papeles, que no tienen documentos en Estados Unidos y que se están llevando a cabo en distintas ciudades del país. Pero lo que ha pasado en Minnesota particularmente es que hay ciudadanos que han salido a manifestarse en contra de esta misma política y contra estos agentes, y en 2 operativos finalmente han tenido resultado de muerte. Sí, claro. El último este fin de semana con un enfermero de 37 años llamado Alex Peretti, que en medio de un enfrentamiento, ahí estamos viendo la imagen, con agentes, finalmente es disparado y termina muerto en plena calle. Y además se produce, bueno, esto por supuesto produce la mayor indignación todavía, pero además la primera versión de ICE y de las autoridades en Estados Unidos es que él estaba armado y que estaba dispuesto a masacrar a la policía y por eso le disparan. Y la verdad es que hay que revisar, uno ha revisado los videos y todo el mundo lo ha revisado minuto a minuto y efectivamente él portaba un arma, cosa que es legal en Estados Unidos, pero él no estaba con su arma empuñada, lo único que tenía era un teléfono con el que estaba grabando y además estaba protegiendo o defendiendo a otra manifestante que había sido empujada por ICE. Exactamente, esto ha generado un debate político tremendo entre las autoridades nacionales lideradas por el presidente Donald Trump, que dice que aquí lo que está ocurriendo es que están amenazando a estos policías, es que están amedrentándolo, es que están golpeándolo, incluso calificado de terroristas algunos manifestantes, versus las autoridades demócratas, por ejemplo, el gobernador de este estado llamado Tim Walz, quien ha dicho de que era un manifestante y que él tenía el derecho de portar su arma, que no la estaba utilizando contra los agentes y finalmente no había ningún riesgo de disparo cuando ocurre este mismo hecho. Tenemos imágenes en vivo y en directo desde Minnesota porque mira, siguen las manifestaciones a esta hora y que podrían ser un punto de ebullición a nivel nacional. Mira, tenemos el mapa también para explicar el contexto de esta ciudad que hoy es el epicentro de las manifestaciones sociales en Estados Unidos, una región que colinda también con Canadá. Aquí estamos puntualizando entonces a Minneapolis, que es la ciudad además más populosa dentro del estado de Minnesota y que es además... Donde han sido además los hechos dramáticos. Sí, y que es además donde murió George Floyd. ¿Te acuerdas tú? Otro caso también distinto, ¿no? Pero de el abuso de poder muchas veces. Pero el abuso de poder en ese caso de la policía, no era la policía migratoria, pero también terminó siendo un abuso de poder. Y eso, claro, recordemos que George Floyd solo fue aumentando y fue increciendo el nivel de disgusto, de indignación y de manifestaciones. Y aquí da la impresión que van por el mismo camino, ¿no? Totalmente. Bueno, Donald Trump ya está tomando determinaciones, pero antes de contarte lo que dijo el mandatario, quiero que revisemos la declaración que dio hoy el gobernador del estado que está en contra del presidente Tim Walz. Ahora tenemos 2 personas de Minnesota muertas. Tenemos la historia de Renee, una poeta, una madre y espíritu brillante. Y ahora contamos la historia de Alex. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? ¿Creíste que lo que querías de nosotros era miedo, violencia y caos y claramente subestimaste a la gente de este estado y de la nación? Connie, quiero explicar de qué se trata también esta agencia que ha ganado mucho protagonismo durante la política de Donald Trump, la famosa ICE, la Agencia de Control Migratorio y de Aduana de Estados Unidos. Tenemos las características de esta agencia que se ha ido incrementando. Antes de la llegada de Donald Trump tenía cerca de 10.000 agentes. Hoy existía, no es que sea nuevo, sino que existía, lo que pasa es que era mucho menos numeroso. Exacto, hoy día tiene 22.000 uniformados. Se crea, de hecho, el año 2003
después de las Torres Gemelas, donde se busca también ahí ir en contra de aquellos migrantes ilegales de Estados Unidos. En ese caso buscaban sobre todo musulmanes. Exacto. Después de las Torres Gemelas. Obviamente Hoy día el tema... son casi todos latinos los que están buscando. Vamos a la siguiente lámina, porque la idea principal de esta agrupación es detener, registrar, arrestar a personas que incluso sean sospechosas de ser migrantes irregulares. También pueden detener estadounidenses si hay algún tipo de intervención con respecto a ello. Vigilan también la frontera, aunque la frontera está más ligada a otra agencia especializada, pero que es hermana también de ICE. No son policías propiamente tal, pero pueden tener formación propia, donde finalmente los faculta a tener este tipo de arrestos. Y por último, tenemos aquí las cifras que corresponden a los procedimientos que han ido realizando, y esto es sumamente llamativo. Solo en este primer año de Donald Trump han detenido a 73.000 personas, han expulsado más de 600.000. Y ojo con esto, porque muchos creen que la mayoría en Estados Unidos han salido deportados. No, la mayoría han salido de manera, entre comillas, voluntaria, por la presión que ha metido Donald Trump, y gran parte de la gente que ha salido del país lo ha hecho de manera de la autodeportación. Claro, voluntaria es porque no les queda otra, tienen el miedo de que si los arrestan, qué les puede pasar y que los lleven a una cárcel extrema o le han dado algún tipo de beneficio económico. Bueno, hoy salió a hablar la vocera de la Casa Blanca y también el presidente Donald Trump, que hizo el siguiente anuncio, que va a enviar a la zona al llamado zar de la frontera. Tom Homan, el hombre de custodiar los límites fronterizos de Estados Unidos, va a ser enviado también a esta zona. Trump dijo que él va a ser el encargado de reportarle lo que está sucediendo. No se descarta que ICE pueda salir de este lugar debido a todo lo tumultuoso que ha sido estos últimos días. Escuchemos lo que dijo la vocera y lo comentamos. Nadie en la Casa Blanca, incluido el presidente Trump, quiere ver a personas heridas o asesinadas en las calles de Estados Unidos. Como dijo ayer el presidente Trump, la administración está revisando todo lo relacionado con el tiroteo y dejaremos que la investigación siga su curso. Pero seamos claros, esta tragedia se produjo como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas de Minnesota. Evidente que aquí hay un cambio de tono, hay un tono más suave por parte de Donald Trump y que se hacen cargo de las críticas que arrecian, ¿cierto?, después de dos personas además estadounidenses que, por supuesto, que no estaban irregulares, sino que estadounidenses, que además se ha demostrado que no estaban haciendo nada más que estar presentes en las protestas, estar manifestándose como muchos y que han terminado muertos en manos de ICE. Así es que esto da la impresión de que este envío del zar de la frontera es también como para poner un poquito de paños fríos y ver cómo está funcionando esta policía que da la sensación de que está fuera de control, Pablo. Exacto, bueno, el propio Trump reconoció que esta policía también puede cometer errores y que ellos van a estar investigando y fiscalizando esta situación porque sabemos que los errores son un poco caros. Claro, que esto puede vida generar... humana. Totalmente. Por eso él sabe que esto puede tener un costo mucho mayor dentro del país y baja un poquito el tono comunicacional que había tenido en los últimos días.